Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hipólito Reséndiz Castillo. Soy de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesor es Diana Patricia Orcasitas. Mi matrícula es 2102-1680 y hoy es 11 de octubre de 2023. Voy a hacer dos presentaciones, en el caso 1 y caso 2. En el caso 1 dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información. ¿Qué dice el artículo 24 de la Constitución en este caso? Voy a exponerlo. Dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, y los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. En este caso sí hay un poco de controversia porque esta persona está haciéndolo en público, probablemente a lo mejor moleste a las demás personas, y fue la, fue la situación, porque aquí dice que alteraba el orden. Sí que Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas. Aquí hay un poco de incongruencia, ¿no? Hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte IDH. Dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Eh, pues en el caso sí hubo violaciones a sus derechos humanos. Como sabemos, en México sí es muy difícil que se puedan, te puedan apoyar en cuanto a eso, pero pues tuvo que pasarse más adelante. Sí hubo muchas incongruencias y violaciones a sus derechos humanos, pero también hay que respetar a las demás personas, porque esto lo hizo en público y al parecer fue alterar el orden. Sí, también tenemos que saber ese punto, que el colega también debe de reconocer que también está haciendo caso omiso ante lo que se argumenta la ley. Y en el caso 2, voy a exponerlo. Dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido. En este caso, pues, para empezar, debemos saber que pues a lo mejor no tenía el conocimiento de esta situación, porque pues era situación de calle y esto fue pues a lo mejor decretado por no sé si por redes sociales o algo. A lo mejor no se dio cuenta. Él podría tener que argumentar de que no saber nada, y para empezar pues él era situaciones de calle, y posteriormente pues aquí me doy cuenta de que lo boletinaron. Sabemos que el poner una fotografía ahorita es un caso de violación a los derechos humanos. Por aquí dice:
que en junio del 2018, hace ya un buen rato, se decretó los cambios a la Constitución para crear el sistema penal acusatorio con el objetivo de garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección de las víctimas, la presunción de inocencia, la reparación del daño y las condenas. En cuanto a la presunción de inocencia, esta figura se creó para garantizar los derechos de una persona detenida, es decir, que de buenas a primeras las autoridades no la envíen a prisión y emitan una condena sin antes haber pasado un proceso donde se compruebe el delito en el que participó. Por ejemplo, y como presunción de inocencia se entiende que la persona detenida es inocente hasta que las autoridades prueben lo contrario, en lo que se supone debe ser un proceso con todas las de la ley. ¿Sí? Entonces, en este caso sí hubo violaciones en cuanto a a esta exhibición que le hicieron en redes sociales. Sigue un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Todavía aquí difamaron a esta persona. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento en de la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Por supuesto que sí, aquí se violentan muchas situaciones de las cuales yo ya mencioné y pues tenemos que estar atentos a todo esto. Para concluir, yo quiero argumentar que como lo hemos entendido y leído en todo a lo largo de todo el módulo, debemos también nosotros de ser parte de esta situación de orden. Por ejemplo, no todos lo tenemos que dejar a la Corte de la IDH, a la ONU, a los derechos humanos, toda esta situación de los que nos apoyan. También tenemos que tener la responsabilidad nosotros como entorno familiar de implementar todos esos responsabilidades, esa ética por parte de nosotros, esa educación para que nosotros no tengamos que llegar a situaciones como esta, que toda esta situación de lo que ha pasado en México en cuanto a violaciones de derechos es porque no tenemos un conocimiento y tampoco somos personas capaces de vivir en paz. Entonces, en este caso, pues ciertas personas empiezan a violentar los derechos de los demás porque pues a lo mejor no conocen ciertos lineamientos, no conocen los derechos y también tenemos policías que no están capacitados para tratar a las personas. Entonces, en este caso sí hay muchas incongruencias en cuanto a nuestro gobierno mexicano y en todos los lugares. Entonces aquí yo he leído bastantes libros en los cuales también mencionaba este licenciado Miguel Carbonell que mientras no conozcas tus derechos, pues no tienes derechos, no tienes derechos. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer nuestros derechos y a implementarlos, lógicamente que también tenemos la responsabilidad nosotros de tener también nuestro objetivismo moral, de decir, bueno, si esto está mal y lo están prohibiendo, pues porque lo tengo que hacer, tengo que acatar mis reglamentos, pero si a mí me vale, entonces ahí cuando de repente pasa esta situación de que suceden cosas que de repente no nos van a gustar, o sea, tenemos también nosotros como sociedad la obligación también de hacer caso a nuestras autoridades y a todo lo que ellos nos digan. Nos guste o no nos guste, porque pues estamos viviendo en situaciones ahorita difíciles en los cuales pues no sabemos, o sea, no sabemos cómo podemos anteceder ante esto. Y pues en todo esto yo eso es lo que quiero plantear, argumentando y poniendo hincapié también en eso de que tenemos también la obligación y la responsabilidad como ciudadanos de respetar las leyes, hacer que hacer que se hagan valer los derechos gubernamentales como mis derechos como persona. Eso es todo lo que quiero implementar. Muy buenas tardes.